3, 2, 1. Bienvenidos a mi canal. Pasamos a la inmediación, publicidad y lengua oficial. Artículo 137. Presencia judicial en declaraciones, pruebas y vistas. Los jueces y los magistrados miembros del tribunal que esté conociendo de un asunto presenciarán las declaraciones de las partes y de testigos, careo, exposiciones, explicaciones y respuestas que hayan de ofrecer peritos, así como la crítica oral en su dictamen y cualquier otro acto de prueba que, conforme a lo dispuesto en esta ley, deba llevarse a cabo contradictoria y públicamente. Las vistas y las comparecencias que tengan por objeto oír a las partes antes de dictar una resolución se celebrarán siempre ante el juez o magistrado integrantes del tribunal que conozca del asunto. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación a los letrados respecto de aquellas actuaciones que hayan de realizarse únicamente ante ellos. La infracción de lo dispuesto en los apartados anteriores determinará la nulidad de pleno derecho de las correspondientes actuaciones. 137 bis. Realización de actuaciones judiciales mediante el sistema de videoconferencia. Las actuaciones judiciales realizadas por videoconferencia deberán documentarse en la forma establecida en el artículo 147. El tribunal velará por el cumplimiento del principio de publicidad, acordando las medidas que sean necesarias para que las actuaciones procesales que sean públicas y se celebren por este medio sean accesibles a los ciudadanos. Los y las profesionales, así como partes, peritos, testigos que deban intervenir en cualquier actuación por videoconferencia, lo harán desde la oficina judicial correspondiente al partido judicial de su domicilio o lugar de trabajo. En el caso de disponer de medios adecuados, dicha intervención también se podrá llevar a cabo desde el juzgado de paz, de su domicilio o de su lugar de trabajo. Cuando el juez o jueza, en atención a las circunstancias, lo estime oportuno, estas intervenciones podrán hacerse desde cualquier lugar, siempre que disponga de los medios que permitan asegurar la identidad del interviniente conforme a lo que se determine reglamentariamente. En todo caso, cuando el declarante sea menor de edad o persona sobre la que verse un procedimiento de medidas judiciales de apoyo de personas con discapacidad, la declaración por videoconferencia solo se podrá hacer desde una oficina judicial. Las víctimas de violencia de género, violencia sexual, trata de seres humanos y víctimas menores de edad o con discapacidad podrán intervenir desde los lugares donde se encuentren recibiendo oficialmente asistencia, atención, asesoramiento y protección, o desde cualquier otro lugar si así lo estima oportuno el juez, siempre que dispongan de medios suficientes para asegurar su identidad y las adecuadas condiciones de la intervención conforme a lo que se determine reglamentariamente. El uso de medios de videoconferencia deberá solicitarse con la antelación suficiente y en todo caso 10 días antes del señalado para la actuación correspondiente, al menos 10 días. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación también a aquellas actuaciones que han de realizarse únicamente ante los letrados. Lo dispuesto en este artículo deberá realizarse garantizando la accesibilidad universal. Artículo 138. Publicidad de las actuaciones orales. Las actuaciones de prueba, vistas, comparecencias, cuyo objeto sea oír a las partes antes de dictar una resolución, se practicarán en audiencia pública. Pública significa que cualquiera puede verlo, por decirlo así, que no son secretas. Las actuaciones a que se refiere el apartado anterior podrán, no obstante, celebrarse a puerta cerrada cuando ello sea necesario para la protección del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática o cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes y de otros derechos y libertades lo exijan, o en fin, en la medida en que el tribunal lo considere estrictamente necesario cuando por la concurrencia de circunstancias especiales la publicidad pudiera perjudicar los intereses de la justicia. Antes de acordar la celebración a puerta cerrada de cualquier actuación, el tribunal oirá a las partes que estuvieran presentes en el acto. La resolución adoptará forma de auto y contra ella no se admite recurso alguno, sin perjuicio de formular protesta y suscitar la cuestión si fuera admisible el recurso procedente contra la sentencia definitiva. Los letrados podrán adoptar mediante decreto la misma medida en aquellas actuaciones procesales que deban practicarse en materia de su exclusiva competencia. Frente a este decreto solo cabrá recurso de reposición, es decir, contra el auto que resuelve que debe ser a puerta cerrada no hay recurso, pero contra el decreto que resuelve que debe ser a puerta cerrada ahí cabe recurso de reposición. La relación de señalamientos del órgano judicial deberá hacerse pública. Los letrados de la Administración de Justicia velarán porque los funcionarios competentes de la oficina judicial publiquen en un lugar visible al público el primer día hábil de cada semana la relación de señalamientos correspondientes a su respectivo órgano judicial con indicación de la fecha y hora de su celebración, tipo de actuación y número de procedimientos. Eso normalmente se pone en la puerta de la sala de vistas. Se suele poner diariamente el listado de señalamientos que hay ese día.
Artículo 139. Si es verdad que, aunque en la práctica se ponga diariamente en la puerta de la sala de vistas los señalamientos que se van a realizar ese día, el artículo te está diciendo que se tiene que poner en un lugar visible el primer día hábil de cada semana. La relación de señalamientos con indicación de fecha y hora, tipo de actuación y número de procedimiento. Artículo 139. Las deliberaciones de los tribunales colegiados son secretas. También lo será el resultado de las votaciones sin perjuicio de lo dispuesto por la ley sobre publicidad de los votos particulares. 140. Los letrados y funcionarios competentes de la oficina judicial facilitarán a cualquier persona que acredite un interés legítimo directo cuanta información soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales que podrán examinar y conocer salvo que sean o hubieran sido declaradas reservadas conforme a la ley. También podrán pedir aquellas que a su costa la obtención de copias simples de escritos y documentos que consten en los autos no declarados reservados. A petición de las personas a que se refiere el apartado anterior y a su costa se expedirán por el letrado los testimonios y certificados que soliciten con expresión de su destinatario. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los tribunales por medio de auto podrán atribuir carácter reservado a la totalidad o parte de los autos cuando tal medida resulte justificada. Las actuaciones de carácter reservado solo podrán ser conocidas por las partes y por sus representantes y defensores, sin perjuicio de lo previsto respecto de hechos y datos con relevancia penal, tributaria o de otra índole. 141. Las personas que acrediten un interés legítimo podrán acceder a libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado y obtener a su costa testimonio o certificación de los extremos que indiquen. Como podéis ver, siempre se da información cuando no tengan carácter reservado y siempre a costa de la persona que lo solicita. 141 bis. En los casos previstos en los dos artículos anteriores, en las copias simples, testimonios y certificaciones que expidan los letrados, cualquiera que sea el soporte que se utilice para ello, cuando sea necesario para proteger el superior interés de los menores y para preservar su intimidad, deberán omitirse los datos personales, imágenes, nombres y apellidos, domicilio o cualquier otro dato o circunstancia que directa o indirectamente pudiera permitir su identificación. Artículo 142. Lengua oficial. En todas las actuaciones judiciales, jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y demás funcionarios de los juzgados y tribunales usarán el castellano, lengua oficial del Estado. Los jueces, magistrados, letrados, fiscales y demás funcionarios del juzgado y tribunales podrán usar también la lengua oficial propia de la comunidad autónoma si ninguna de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella que pudiera producir indefensión. Las partes, sus procuradores y abogados, así como los testigos y peritos, podrán utilizar la lengua que sea también oficial de la comunidad autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas. Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una comunidad autónoma tendrán, sin necesidad de traducción al castellano, plena validez y eficacia, pero se procederá de oficio a su traducción cuando deban surtir efecto fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitios en la comunidad autónoma, salvo si se trata de comunidades autónomas con lengua oficial propia coincidente. También se procederá a su traducción cuando así lo dispongan las leyes o a instancia de parte que alegue indefensión. En las actuaciones orales, el tribunal, por medio de providencia, podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de fiel traducción. Artículo 143. Intervención de intérpretes. Cuando alguna persona que no conozca el castellano, ni en su caso la lengua oficial propia de la comunidad, hubiese de ser interrogada o prestar alguna declaración, o cuando fuese preciso darle a conocer personalmente alguna resolución, el letrado de la Administración de Justicia, por medio de decreto, podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua de que se trate, exigiéndosele juramento o promesa de fiel traducción. Sin perjuicio de lo anterior, se garantizará en todo caso la presentación de los servicios de interpretación en los litigios transfronterizos a aquella persona que no conozca el castellano, ni en su caso la lengua oficial propia de la comunidad autónoma, en los términos establecidos en la Ley Reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita. De las actuaciones que en estos casos se practiquen, se levantará acta en la que constarán los textos en el idioma original y su traducción al idioma oficial, y que será firmada también por el intérprete. En los mismos casos del apartado anterior, si la persona fuere sorda, se nombrará siempre, conforme a lo que se dispone en el expresado apartado, al intérprete de lengua de signos adecuado. De las actuaciones que se practiquen en relación con las personas sordas, se levantará la oportuna acta. Artículo 144.
A todo documento redactado en idioma que no sea el castellano o, en su caso, la lengua oficial propia de la comunidad autónoma de que se trate, se acompañará la traducción del mismo. Dicha traducción podrá ser hecha privadamente y, en tal caso, si alguna de las partes la impugnare dentro de los 5 días siguientes desde el traslado, manifestando que no la tiene por fiel y exacta y expresando las razones de la discrepancia, el letrado ordenará respecto de la parte que exista discrepancia la traducción oficial del documento a costa de quien lo hubiere presentado. No obstante, si la traducción oficial realizada a instancia de parte resultara ser sustancialmente idéntica a la privada, los gastos derivados de aquella correrán a cargo de quien la solicitó. Fe pública judicial y la documentación de las actuaciones. Artículo 145. Fe pública judicial. Corresponde al letrado de la Administración de Justicia con exclusividad y plenitud el ejercicio de la fe pública judicial en las actuaciones procesales. Concretamente, el letrado de la Administración de Justicia primero dará fe, por sí o mediante el registro correspondiente de cuyo funcionamiento será responsable, de la recepción de escritos con los documentos y recibos que le acompañen, expidiendo en su caso las certificaciones que en esta materia sean solicitadas por las partes. Segundo, dejará constancia fehaciente de la realización de actos procesales en el tribunal o ante éste y de la producción de hechos con trascendencia procesal mediante las oportunas actas y diligencias cualquiera que sea el soporte que se utilice. Tercero, expedirá certificaciones o testimonios de las actuaciones judiciales no declaradas secretas ni reservadas a las partes con expresión del destinatario y el fin para el cual se solicitan. Y cuarto, autorizará y documentará conforme a lo previsto en el artículo 24 de esta ley el otorgamiento de poderes para pleitos. En el ejercicio de estas funciones no precisará la intervención adicional de testigos. Artículo 146. Documentación de las actuaciones. Las actuaciones procesales, que no consistan en escritos y documentos, se documentarán por medio de actas y diligencias. Cuando se utilicen medios técnicos de grabación o reproducción, estos deberán asegurar la autenticidad, integridad e inalterabilidad de lo grabado en los términos que establezca la normativa que regule los usos de las tecnologías de la Administración de Justicia. El letrado o letrada de la Administración de Justicia velará en todo caso por el uso adecuado de los mismos y a los fines anteriores hará uso de la firma electrónica u otros sistemas de seguridad que sea conforme a la ley. Cuando la ley disponga que se levante acta, se recogerá en ella con la necesaria extensión y detalle todo lo actuado. Si se tratase de actuaciones que conforme a la ley han de registrarse en soporte apto para la grabación y reproducción y el letrado dispusiese de firma electrónica u otro sistema de seguridad que conforme a la ley garantice la autenticidad e integridad de lo grabado, el documento electrónico así generado constituirá el acta a todos los efectos. Sin perjuicio de cualquier otra medida de identificación de los intervinientes, estos deberán expresar bajo su responsabilidad ante la autoridad que presida el acto su nombre y apellidos de forma que quede constancia en lo grabado. Si los mecanismos de garantía previstos en el apartado anterior no se pudiesen utilizar, o el letrado o letrada de Administración de Justicia deberá consignar en el acta los siguientes extremos: número y clase de procedimiento, lugar y fecha de celebración, tiempo de duración, asistentes al acto, petición y propuestas de las partes, en caso de proposición de pruebas, declaración de pertinencia y orden en la práctica de las mismas, resoluciones que adopte el juez o tribunal, así como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte. En estos casos, o cuando los medios de registro previstos en este artículo no se pudiesen utilizar por cualquier causa, el acta se extenderá por procedimientos informáticos, sin que pueda ser manuscrita más que en las ocasiones en que la sala a que se esté celebrando la actuación careciera de medios informáticos. Los tribunales podrán emplear medios técnicos de documentación y archivo de sus actuaciones y de los escritos y documentos que recibieren con las garantías a que se refiere el apartado 1 del artículo 135 de esta ley. También podrán emplear medios técnicos de seguimiento y del estado de los procesos y de estadística relativa a estos. 147. Las actuaciones orales en vistas, audiencias y comparecencias celebradas ante los jueces o magistrados, o en su caso ante los letrados de la Administración de Justicia, se registrarán en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y la imagen. Siempre que se cuente con los medios tecnológicos necesarios, estos garantizarán la autenticidad e integridad de lo grabado y reproducido. A tal efecto, el letrado hará uso de la firma electrónica u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezcan tales garantías. En este caso,
La celebración del acto no requerirá la presencia en la sala del letrado, salvo que lo hubiera solicitado las partes, al menos 2 días antes de la celebración de la vista, o que excepcionalmente lo considere necesario dicho letrado, atendiendo a la complejidad del asunto, al número y naturaleza de las pruebas a practicar, al número de intervinientes, a la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran registrarse o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales que lo justifiquen. En estos casos, el letrado extenderá acta sucinta en los términos previstos en el artículo anterior. Las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podrán transcribirse, salvo en aquellos casos en que una ley así lo determine. La oficina judicial deberá asegurar la correcta incorporación de la grabación al expediente judicial electrónico. Si los sistemas no proveen expediente judicial electrónico, el letrado deberá custodiar el documento electrónico que sirva de soporte a la grabación. Las partes podrán pedir a su costa copia o acceso electrónico a las grabaciones originales. 148. Los letrados de la Administración de Justicia responderán de la debida formación de los autos, dejando constancia de las resoluciones que dicten los tribunales o ellos mismos cuando así lo autorice la ley. Igualmente, responderán de la conservación y custodia de los mismos, salvo el tiempo en que estuvieren en poder del juez o magistrado ponente u otros magistrados integrantes del tribunal. En los casos en que el órgano judicial cuente con expediente judicial electrónico, responderán de su debida formación, aplicando u ordenando la aplicación, dentro del ámbito de su competencia, de la normativa sobre el archivo judicial electrónico.